Hola chicos, bienvenidos al canal de YouTube, espero que se suscriban acá abajito. Bienvenidos a todos, pasamos cálculo. Miren chiquillos, este fue el problema que esbozamos en clase, el cual nos faltó como hacer la matraca directamente, que es lo que voy a intentar hacer ahora como de manera más explicativa, para no quedar con el ejercicio al aire, ¿ya? Lo importante de este ejercicio es que primero nos definen una función, que la función es g de x, bla, y todo eso de allá, ¿cierto? Primero nos definen una función, pero que está definida como una suma de dos productos de cosas con integrales. Entonces la función depende de la integral. Y además de eso tenemos que tener claras ciertas cosas. X es mi variable. T, ¿es mi variable realmente? No es mi variable. Recuerden que T va a ser una variable muda de la integral. Entonces cuando yo resuelva este corcho de acá, esta integral, no me va a quedar ninguna T viva. Y como no me va a quedar ninguna T viva, yo voy a poder decir, ya, entonces en realidad no es una variable, solamente fue una variable muda para la integral. G de X solamente depende de X, ¿ok? Además de eso, tenemos como dato que la función es continua en R. En particular, si f es continua y el coseno es continuo, en efecto es continuo por introducción al cálculo. Entonces, como es producto de cosas continuas, en un intervalo va a estar bien definido y va a ser continuo. A todo esto, entonces ahí yo voy a poder decir, como la función es continua, esto va a ser integrable. Entonces lo que estoy diciendo realmente es que las integrales están bien definidas. Eso también es importante justificarlo, chiquillos. Estos son un par de preliminares que vamos a ocupar durante el desarrollo. Recuerden que es la mnemotecnia de cuando tenemos el seno y podemos, para el reloj, para acá, horariamente derivar. La derivada del seno es coseno, de coseno menos seno menos coseno. Y antihorariamente integrar. La integral del coseno es seno y así sucesivamente, ¿ya? Recuerden, para acá derivo, entonces sería como esto. Y para el otro lado yo integro, entonces sería como eso, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que la función es continua. Nos piden demostrar primero esta propiedad, que es una propiedad meramente algebraica. Entonces solamente nos basta calcular el g' de x y el g de x. Voy a intentar no rayar tanto la pizarra, ¿ya? Y luego nos dicen, si f de 0 es mayor que 0, tengo que ver que g tiene un mínimo local, ¿ya? Entonces, vamos con la primera parte. La primera parte va a ser esta, que le voy a poner una estrellita a lo que tenemos que probar. Los demás son meramente datos o preliminares que vamos a ocupar. Que recuerden que la derivada del producto cumple esta fórmula y que la derivada es una transformación lineal, ¿cierto? De hecho, esto lo puedo poner un poco más completo. Lo que puedo colocar es un lambda. ¿Por qué? Porque es transformación lineal. ¿Y qué hago con la derivada? La derivada realmente, como es transformación lineal, separa la suma y saca escalares. Claramente con lambda perteneciente a R, ¿o no? En su defecto, vamos con el problema. Queremos probar esto de acá, entonces debo calcular cuánto vale g' de x. El g de x ya lo tengo, entonces voy a calcular cuánto vale g' de x. Quiero probar una igualdad, entonces yo voy a partir por uno de los dos lados de la igualdad y luego de eso yo voy a llegar de un lado a otro, ¿cierto? Partiremos por el lado izquierdo netamente porque tiene mayor información. Sabemos que g de x es lo de allá, entonces vamos a calcular g' de x. G' de x, ¿cuánto va a valer? Va a valer la derivada de esta resta de acá, que como es transformación lineal va a ser la derivada de esto y la derivada de esto. Pero aquí tengo una especie de producto, tengo el seno de x por otra función, que es la integral de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar la derivada del producto acá arriba y la derivada del producto acá abajo, separando en un comienzo. Entonces, primera parte, primero nos van a salir dos términos de la parte de arriba y dos términos de la parte de abajo. Lo primero sería la derivada del seno, que sería coseno de x, por el segundo término sin derivar, que sería exactamente lo mismo que tenemos acá, que lo vamos a dejar exactamente como está, dt. Más, ahora el primer término no lo derivo, es decir, el seno lo mantengo sin cambios, seno de x, y luego el segundo término lo derivo, tengo la derivada de la integral. Y aquí ocupamos una propiedad. ¿Qué propiedad vamos a ocupar? La propiedad que vimos en la pregunta número 2 de la auxiliar número 9. ¿Ya? Ahí la pueden buscar. Si no la tienen a mano, recuerden que es la propiedad de cuando yo integro respecto a variables que dependen de x, una función. ¿Y qué ocurre? Yo puedo definir g, ¿cierto? Pero bajo una condición de continuidad voy a definir g'. ¿Y qué va a hacer? Derivar la integral, y eso es la fórmula que vamos a ocupar, ¿ok? Que al final es netamente tomar la función, evaluar en los extremos y multiplicar por cadena, porque realmente es una cadena, ¿cierto? Pero ¿qué podemos ver ahora? Lo que podemos ver es que el límite superior de esto es x, entonces la cadena de eso, la derivada de x es 1. El límite inferior es 0, la cadena de eso va a ser 0, ¿ya? Y esta va a ser la forma que lo vamos a desarrollar. Entonces nos quedaría el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que el segundo derivado realmente va a ser la función evaluado en x coseno de x, tomando en cuenta que al derivar
No considero el dt y me quedo solamente con la expresión de arriba. ¿Por qué? Porque aquí realmente me queda como por un 1, que es por la derivada de x. Y abajo no lo tomo porque en este caso es constante. Es una función que no depende de x. ¿Qué ocurre con las funciones cuando yo las derivo y no dependen de la variable? La derivada es nula, ¿o no? Luego, el segundo término que me quedaría es menos coseno. La derivada del menos coseno va a ser seno. Entonces sería más seno, manteniendo lo que está en la otra parte sin derivar, 0 a x de f dt, seno dt. Si me equivoco en algo, por favor avísenme. ¿Cómo me van a avisar? No tengo idea, pero bueno, para ya. Luego, el segundo término que sería menos coseno de x, que sería no derivar el primero, pero hay que derivar el segundo. En su defecto, entonces me quedaría f de x seno de x, ¿cierto? Recuerden que está por 1 por la derivada, ¿cierto? ¿Qué podemos decir ahora? Este término se cancela con este término, lo cual hasta ahora va bastante bien. Y luego al final g de prima de x nos va a quedar como la suma de estas dos cosas, que sería coseno de x integral de 0 a x de f de t, coseno de t dt más seno de x. Me faltó el de x acá, pero es un detalle mínimo. Seno de x integral de 0 a x de f de t. Siempre han sido mejores las pizarras con tiza, ¿no? dt, dt, ¿cierto? Listo. Tenemos g' de x, listo. Esto sería g' de x. Ahora, en su defecto, vamos a calcular g' de x, lo cual podemos calcular porque tenemos g', nos queda solamente derivar. Claramente estamos derivando respecto a la variable x. Luego, esta parte de acá nos queda otro producto. Vamos de nuevo. La derivada del coseno, ¿cuál sería? Seno, ¿cierto? Perdón. La derivada del coseno menos seno. Menos seno, ¿cierto? Menos seno. Por el segundo sin derivar, en este caso, que sería la integral de 0 a x de f de t, coseno de t, dt, más el segundo término, cuál sería en este caso el primero sin derivar, que sería en realidad un coseno de x, por el segundo derivado, que en realidad en este caso sería f de x, coseno de x. Esto de acá. El otro término nos quedaría la derivada del seno, que en realidad es un coseno. Esto es un más. Coseno de x, integral desde 0 hasta x, de f de t, seno de t en este caso, dt, por el primero sin derivar, que sería en este caso menos, más seno de x, más seno de x por el segundo derivado, que en este caso sería el f de x, seno de x, ¿cierto? Ya. Una vez que tenemos esto de acá, nos quedaría ver lo siguiente. Notemos algo. F de x, tengo un factor en común. ¿Pero qué factor en común? Tengo coseno por coseno. Esto es un coseno cuadrado. Y esto es seno por seno. También un seno cuadrado. Vamos a ocupar la identidad trigonométrica, que es que me dice que el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces factorizamos por el x y nos quedaría factor de 1. Entonces esto realmente sería la segunda derivada de x va a ser igual a estas dos integrales, ¿cierto? Sí. Lo que podemos hacer acá, para no escribirlo nuevamente, ya escribámoslo nuevamente. Me quedaría como, no lo escribamos, ya, filo. La cosa es que, en esta parte de acá, quedaría como esto de acá. Lo voy a cambiar acá, ¿ya? Recuerden que tengo todo esto sumado con todo esto sumado. Yo factoricé por x, entonces en realidad aquí solamente me quedaría voy a factorizar por x y me va a quedar factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual en realidad va a ser un f de t, ¿ok? Esto es un dt y esto es más un f de t por 1, que el 1 es el tipo de allá, que en este caso sería lo que teníamos despejado. Tenemos g' de x y queremos probar esta propiedad de acá. Nos basta con sumar los valores. Pero ¿qué pasa ahora? Esto es g de x y esto es g' de x. ¿Qué pasa si yo los sumo? Cuando yo los sumo me puedo dar cuenta de algo. Este elemento completo, aquí tengo su inverso aditivo. Y de este elemento tengo su inverso aditivo. Entonces se me va a cancelar. Y por eso puedo decir directamente, implica que g' de x más g de x, se cancelan todos los términos con las integrales y me va a quedar igual a f de x. Que era realmente lo que quería probar. ¿Ya? Una vez con esto, chicos, esta parte era pura matraca. Una vez con esto, nos veamos
nos pide probar la otra parte. Tenemos esta parte lista. Vamos a tener que ocuparla en su defecto. Si f de 0 es mayor que 0, me pide demostrar algo. ¿Qué pasa si aquí no me hubiera dicho mínimo local? En realidad me hubiera dicho, demuestre que tiene un mínimo. Vea usted si es local o global. Lo que ocurre en este caso es lo siguiente. ¿Me están dando aquí una propiedad que es global de la función o me están dando una propiedad que es local de la función? Me están diciendo que f de 0 es mayor que 0. ¿Cierto? Pero me están dando una propiedad que es global de la función. Porque de hecho, en ese caso... Perdón. Me están dando una propiedad que es local. Porque me están diciendo que en el 0 pasa algo. Y yo sé solo cómo se comporta en el 0. No sé cómo se comporta toda la función. Entonces me están dando una propiedad local. Ahí la intuición me tiene que decir que yo estoy buscando algo que sería que g tiene un mínimo local. Si me dicen mínimo sin la palabra local, yo debo intuir que va a ser local porque me están dando una propiedad local. ¿Ok? Eso es como un poco de intuición solamente. ¿Qué quedaría ahora? Lo que quedaría en su defecto es ver lo siguiente. Vamos a ocupar la parte anterior. Entonces, tenemos que g' de x más g de x es igual a f de x, ¿cierto? Pero también tenemos otra cosa. Tenemos un comportamiento en particular cuando yo evalúo en 0 el x. Esto yo sé que es mayor que 0. Entonces, yo sé que g' de 0 más g de 0 va a ser mayor que 0, ¿cierto? Ok, ahora también veamos qué pasa con la primera derivada. Cuando yo en la primera derivada, es decir, este tipo de acá, más g de 0, está bien, ok. Ya, lo que queremos ver es lo siguiente. Quiero probar que tengo un mínimo, ¿cierto? Que tengo un mínimo y en particular es local. Cuando yo tengo un mínimo, tengo una condición. Tengo condiciones necesarias y suficientes. Recuerden que cuando yo tengo una especie de una función y yo llego a que su derivada es nula en algún punto, este punto va a ser un candidato para ser mínimo o máximo, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en este caso es decir ya, voy a ver cómo se comporta g de x. Y si, claro, yo quiero buscar un mínimo de g, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer va a ser analizar la derivada de g, la derivada de g evaluada en 0, y además de eso ver la segunda derivada de g para poder concluir la convexidad. Si yo digo que la función es cóncava, en realidad estaba hablando de un mínimo, ¿ok? Recuerden que eso es un criterio, que la segunda derivada de una función es positiva, significa que la función es cóncava, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Primero veamos cuánto va a ser g' evaluado en 0. ¿De dónde saco g'? G' lo calculamos recién. Y g' va a pasar lo siguiente. Cuando yo evalúe con x igual a 0, me va a pasar lo siguiente. Me va a quedar mi coseno de 0, lo cual equivale a 1. Me va a quedar 0 a 0. La integral de 0 a 0 en realidad es nula. Entonces, esto de acá se va a ir a 0. Luego, el seno de 0 va a ser idénticamente nulo. Y esto de acá también va a ser la integral de 0 a 0, así que también va a ser 0. Es decir, lo que puedo decir que la derivada evaluada en 0 va a ser igual a 0. Netamente porque estas integrales son las que se anulan. Como las integrales se anulan la suma y en realidad es 0. Ya, listo. Ahora tengo el candidato. Debo ver realmente si es un mínimo. ¿Y cómo lo voy a ver? Voy a analizar la segunda derivada. Pero la segunda derivada ya la tengo calculada, ¿no? En realidad es esta función de acá. Sí, en realidad es esa función de acá. Y también tengo esta parte de acá. Pero ¿qué ocurre cuando yo evalúe en la segunda derivada el evaluar el 0? Porque yo tengo que ver que lo que pasa es que g', debo ver el signo, debo ver si esto es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Entonces, cuando yo evalúo la segunda derivada, lo que va a quedar realmente aquí va a ser una integral de 0 a 0, este término se va a ir completo, este término también va a ser porque va a ser la integral de 0 a 0, se va a ir completo, y en realidad me va a quedar solamente f de x. Pero cuando en realidad no queda f de x, va a quedarme f de 0, porque yo estoy evaluando cada x por un 0, ¿cierto? Entonces, lo que va a quedar realmente va a ser que g' de acá, esto de acá, va a ser igual a f de 0, ¿cierto? Pero yo ya sé de antemano que esto de acá es positivo. Entonces, lo que tengo ahora realmente es que estoy diciendo que la segunda derivada va a ser mayor o igual que 0. Mayor estricta que 0, de hecho, por como me dicen en el enunciado. Como esta derivada va a ser mayor estricta que 0, tenemos que la función va a ser cóncava. Entonces, en realidad yo sí estaba trabajando con un mínimo, y era un mínimo local.
Pero antes de eso, esta es una forma de calcularlo. Pero antes de eso también debemos analizar lo siguiente. Debemos analizar qué ocurre cuando g de x yo lo evalúo en 0. Porque al final yo tengo lo siguiente. Yo tengo g' de x más g de x igual a f de x. Entonces, ¿qué pasa cuando yo esto realmente lo pongo en 0 y me queda esta parte de acá? ¿Qué ocurre con este término de acá? Evaluemos qué ocurre con g de x cuando yo evalúo en 0. Me va a quedar la integral de 0 a 0. Nuevamente, este término se elimina. La integral de 0 a 0, este término se elimina. En realidad, este término es nulo. Yo puedo decir que g de x, g de 0, va a ser idénticamente nulo cuando estoy en 0, ¿cierto? Entonces, es otra forma de argumentar que g de 0 es mayor que 0, por lo tanto, g' de 0 va a ser mayor que 0, por lo tanto yo voy a tener un mínimo local. ¿Por qué va a ser local? Porque la propiedad que me dieron de f de 0 es positivo, es local, ¿ok? Bueno chicos, con esto ya terminamos el ejercicio. Lo importante de este ejercicio era recordar bien cómo ocupamos el TFC para poder derivar. Esa es una parte importante, recordar que una integral desde 0 hasta 0 va a ser nula, porque en realidad no estoy integrando ningún intervalo. Ver bien también los preliminares que ocupamos, que son la típica álgebra de derivados integrales que ocupamos, y ver los criterios para que un punto sea mínimo local de algo. Recuerden ver que al derivar igual a 0, yo estoy viendo recién ahí los candidatos que pueden ser máximos o mínimos, y luego debo analizar la convexidad para poder trabajar lo que sería completamente y concluir realmente lo que me piden, que sería si tengo un máximo o un mínimo, ¿ok? Bueno chicos, espero les haya gustado el video, espero les sirva, espero estar hablando más lento de lo normal yo. Y eso, mucho ánimo para Matraca y chiquillos, recuerden ver lo del foro. También recuerden que tenemos la guía de integrales. Hagan la guía de integrales, es importante que la hagan, ¿ya? Hagan el método de estudio que les posteé en el foro. Ocupen las cosas ocupen los distintos materiales, chiquillos. Y eso, mucho ánimo para todos y suscríbanse al canal, supongo.